Buenos días chicos, les saluda el profesor Rafael Otazú y el día de hoy estamos aquí reunidos nuevamente a través de esta plataforma virtual para trabajar un nuevo tema en el curso de lenguaje. Este tema que vamos a trabajar el día de hoy se le denomina la comunicación oral parte 2, ¿de acuerdo? La clase anterior habíamos trabajado la parte uno, en la cual conocimos qué es la comunicación, los elementos de la comunicación, barreras en la comunicación y tipos de comunicación. El día de hoy vamos a complementar esa lección con algunos conceptos más que es importante que tú conozcas. Para comenzar esta lección, empezaremos definiendo qué es la comunicación no verbal. ¿De acuerdo? Habíamos indicado que habían dos tipos de comunicación por el tipo de código, ¿no? La lingüística y no lingüística. Y era lo mismo decir comunicación lingüística, es lo mismo decir comunicación verbal. Y la comunicación no lingüística es lo mismo decir comunicación no verbal. ¿De acuerdo? La comunicación no verbal es aquella, me dice, que se va a efectuar usando signos que carezcan de estructura verbal. ¿Qué quiere decir usar signos? Tú sabes que los signos son señales, señales que tienen significados. Estos significados no van a tener ninguna relación con las estructuras verbales, o sea, con las lenguas, ¿de acuerdo? Vamos a usar signos que no sean una lengua. Por ejemplo, en estos momentos yo estoy usando una lengua, que es la lengua castellana. Pero la comunicación no verbal no va a utilizar nada que tenga que ver con las lenguas, ya sea el castellano, inglés, portugués, nada de lenguas, ¿de acuerdo? Ejemplos de comunicación no verbal tenemos así, por ejemplo, los sonidos, los gestos, los colores y los iconos. Los sonidos, cuando es, por ejemplo, shh, es un sonido. Gestos, los gestos que le haces a la chica que te gusta, ¿no? Los colores, un semáforo, por ejemplo. Los iconos, cuando estás en la carretera, por ejemplo, las señales de tránsito en la carretera son, por ejemplo, ejemplos de iconos, ¿de acuerdo? Es comunicación no verbal. Ahora, dentro de la comunicación no verbal, nosotros vamos a dividirla o vamos a encontrar tres tipos de comunicación no verbal o tres subdivisiones, ¿no? Un aspecto denominado kinesia. Kinesia viene de kines. Kines significa cuerpo. ¿Qué va a estudiar entonces la kinesia? La kinesia me dice que se encarga de estudiar el lenguaje corporal, es decir, se va a encargar de estudiar cómo nosotros comunicamos a través del cuerpo. Cabe recalcar, chicos, que nuestra comunicación kinésica engloba un 80% de nuestra comunicación global. O sea, nosotros comunicamos más corporalmente que diciendo o que hablando. ¿De acuerdo? Cualquier cosa que tú haces, cualquier posición en la que te colocas, cualquier gesto que tú haces, está comunicando, aunque tú no lo quieras admitir. Cuando tú estás preocupado, cuando tú estás pensativo, cuando estás enojado, etcétera, se te nota fácilmente en la cara, en tus movimientos corporales. Es por eso que decimos que la comunicación no verbal kinesia es la que más se utiliza y es una en un gran porcentaje engloba la comunicación total que tenemos. Ahora, tenemos otro tipo de comunicación no verbal que es la proxemia. La proxemia viene de proximidad. ¿Qué va a estudiar la proxemia? La proxemia me dice que estudia el uso del espacio personal. ¿Cómo es eso, profesor, el espacio personal? Es decir, que nosotros como seres humanos tenemos un espacio personal propio y nosotros para sentirnos cómodos debemos respetar ese espacio personal. Por ejemplo, cuando tú estás en la combi y hay alguien que se te acerca demasiado, que tú no lo conoces y se apega demasiado, ¿tú te sientes cómodo, cómoda? No, no te sientes cómodo, cómoda. Entonces están violando tu espacio personal. Entonces es importante que nosotros dentro de la comunicación no verbal aprendamos a utilizar esta proxemia. ¿De acuerdo? Ahora, otro tipo de comunicación no verbal son los elementos paralingüísticos. ¿De acuerdo? Los elementos paralingüísticos. Para, que significa más allá. El prefijo para, que significa más allá o fuera de. Lingüístico, lingüística, lengua, ¿no? Paralingüístico, más allá de la lengua. ¿Qué es la paralingüística? Me dice que la paralingüística se encarga de estudiar los complementos que acompañan a la comunicación verbal. ¿De acuerdo? Cuando tú hablas, cuando tú te expresas, cuando tú escribes, hay complementos que sin darte cuenta capaz tú los utilizas o a veces también los utilizas con determinada intención.
Así nosotros podemos encontrar, por ejemplo, un elemento paralingüístico puede ser el tono de la voz o la inflexión de la voz. ¿De acuerdo? Cuando el profesor esté enojado, ¿cómo te das cuenta que está enojado? Por el tono, el volumen de su voz. ¿Te das cuenta? Igual, cuando un chico se acerca a una chica con la intención de afanarla, ¿cómo pone su voz? La pone suavecita, toda amigable, ¿sí o no? Entonces estás utilizando elementos paralingüísticos que están apoyando tu comunicación verbal. También, como te digo, podría ser el volumen de la voz, también el llanto, la risa, también son elementos paralingüísticos. Cuando alguien llora o cuando alguien ríe, te está expresando que está triste o está feliz. ¿De acuerdo? Entonces son elementos paralingüísticos. La tipografía, ya pasando al aspecto escrito, ¿no? La tipografía, el tipo de letra que utilizas, la forma, cómo lo haces, cómo lo escribes, ¿de acuerdo? Igual, por ejemplo, cuando lees un texto y encuentras uso de negrita, cursiva, resaltados, subrayados, todos esos resaltados, cursivas, negritas, subrayados se utilizan con una intención, llamar tu atención, decirte que ese elemento es importante, etcétera. Es parte de la paralingüística. Ahora, completamos esta idea diciendo y recuerda que la paralingüística puede ser de dos tipos, ¿no? Puede ser oral o puede ser escrita. Oral en el tono de voz, el volumen de la voz, el llanto, la risa. Y escrita, por ejemplo, con la tipografía, el uso de la negrita, cursiva, resaltado, subrayado, etcétera. Son elementos paralingüísticos, ¿de acuerdo? Ahora bien, pasamos a otro aspecto. Vamos a pasar a ver lo que es la conversación, ¿de acuerdo? Otro concepto bastante sencillo que debemos conocer. Me dice que la conversación es el intercambio de información que se da entre dos o más personas alternadamente, ¿de acuerdo? ¿Qué es alternado? O sea que en un momento uno, en otro momento otro, va intercalado, un momento uno, un momento otro. Ahora, esta conversación solamente se puede dar entre dos o más personas. Cuando tú conversas, no conversas contigo mismo. No puede haber una conversación contigo mismo. Siempre tiene que haber dos o más personas. Alternadamente, esa es la clave de la conversación. Es algo alternado. Para que haya una conversación debe haber un momento en el que el emisor habla, el receptor escucha, pero va a haber un momento en el que el receptor se va a volver emisor y él va a hablar y el emisor antiguo se va a volver en el receptor. Entonces va a haber un intercambio de información alternada, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de la conversación vamos a encontrar nosotros una estructura bastante sencilla. La primera es la famosa apertura, que es el inicio de la conversación, es el famoso saludo, ¿no? Cuando tú saludas, hola, ¿qué tal, Luchito? ¿Cómo estás? Ah, estás dando inicio a la conversación. Luego viene el cuerpo de la conversación, que es la información, ¿no? Oye, ¿sabes qué, Luchito? Te cuento, el día de ayer me han asaltado, estaba en la calle y no sé cómo no me di cuenta y se me acercaron dos tipos altos con encapuchados y me robaron. Luego Luchito te hablará, ¿no? Oye, pero ¿cómo no te diste cuenta? Harán un intercambio de información, van a cambiar de funciones, van a estar cumpliendo funciones alternadamente. Ahí viene el alternado. Y por último, el cierre. El cierre es la despedida. Oh, bueno, Luchito, qué gusto haberme encontrado contigo. Ya, pues ya estamos en contacto. Ya cualquier cosa te llamo. Es la despedida, ¿no? La despedida de la conversación. Acuérdate, las partes de la conversación, apertura, cuerpo y cierre. ¿De acuerdo? Otro aspecto que debemos conocer también dentro de la comunicación oral es lo que es el discurso. Al discurso lo vamos a definir como un evento comunicativo social. Es un evento porque es un acontecimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué es un evento? Un evento es un acontecimiento, un suceso. Comunicativo, de comunicar, ¿no? Un acontecimiento por el cual comunicas. Social. ¿Por qué social? Porque se da a un conjunto de personas. ¿De acuerdo? Un discurso no se da entre dos personas. Un discurso tú lo das a un conjunto de personas y eso forma un grupo social. Por eso es un evento comunicativo social. Dentro del discurso nosotros debemos tener en cuenta unos elementos básicos. El primer elemento básico que debemos tener en cuenta es el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque nosotros debemos distribuir adecuadamente nuestro tiempo para no quedarse en la mitad.
¿de acuerdo? Del discurso. Muchas veces, imagínate, yo tengo 15 minutos para hacer mi video, pero me lo tomo 12 minutos haciendo vida social o tratando de contar lo que me pasó y solo 3 minutos te trato de explicar todo esto. ¿Tú crees que podré? No voy a poder. ¿He planificado mi tiempo? No lo he planificado. Es importante que en un discurso tú planifiques tu tiempo, cuánto tiempo voy a usar, cuánto tiempo tengo y distribuirlo adecuadamente. Luego tenemos como otro elemento del discurso lo que es el tema. El tema me refiere a qué? A que debemos centrarnos en la información y tratar de ordenarla adecuadamente. ¿De acuerdo? ¿Cómo es esto, profesor? Si tú me vas a hablar de peras, me tienes que acabar el discurso hablando de peras. Tú no te puedes ir por las ramas y empezarme a hablar de manzanas, de limones, de mandarinas. Tú tienes que centrarte en el tema que vas a trabajar y ordenar esa información de tal manera que se dé de una manera correcta y comprensible para la persona o para las personas que están escuchando el discurso. Luego me dice otro elemento de del discurso son las condiciones ambientales. La persona que va a dar el discurso debe tener en cuenta a qué se está enfrentando y en dónde se está enfrentando, cómo va a ser el contexto, la situación donde se va a enfrentar, porque muchas veces se dan discursos en lugares demasiado calurosos o capaz en lugares demasiado pequeños. Entonces eso va a provocar una incomodidad en el oyente. Un buen discurso tiene que darse en un lugar adecuado, en un momento adecuado. Si voy a dar un discurso a las 9 de la noche y lo voy a hacer en un ambiente caliente, ¿qué va a pasar? A toda la gente se va a dormir, profe. Obviamente se van a dormir. Entonces yo tengo que acondicionar mi discurso para que esas personas puedan atender el discurso y tengo que acondicionarlo de tal manera que sea un lugar fresco, poner ventiladores, abrir las ventanas o hacer de alguna manera el lugar un poco más cómodo para la persona. Luego me dice el tipo de público, otro elemento que debo tener en cuenta. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta a quién nos estamos enfrentando. Es muy distinto dar un discurso a un conjunto de adultos a darlo a un conjunto de adolescentes o a un conjunto de ancianos. Entonces es importante para un orador, para la persona que va a dar el discurso, es importante saber qué tipo de público voy a tener, porque así yo voy a poder planificar mi discurso con didácticas adecuadas, con técnicas adecuadas, con algunas dinámicas, algunos juegos, dependiendo a quién me esté enfrentando. ¿De acuerdo? Entonces son los elementos básicos de un discurso. Tiempo, tema, condiciones ambientales y el tipo de público. ¿De acuerdo? Acuérdate, tiempo, tema, condiciones ambientales y tipo de público. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, continuamos con nuestra lección. Vamos a pasar a conocer ahora lo que son los tipos de discurso. De entre los tipos de discurso vamos a encontrar, así como lo encontramos los tipos de texto, se van a relacionar básicamente con los tipos de texto. El primer tipo de discurso que vamos a encontrar es el famoso discurso argumentativo. ¿Por qué se llama argumentativo? ¿Qué busca el discurso argumentativo? Busca convencer, busca persuadir. Persuadir es sinónimo de convencer, ¿de acuerdo? Ahora, un discurso argumentativo se va a caracterizar porque es lógico. Al decir lógico, ¿qué quiero decir? Que debe usar argumentos racionales, argumentos concienzudos, ¿de acuerdo? Argumentos que me ayuden a convencer a la persona, a los oyentes. Luego me dice, debe tener convicción. ¿Por qué? ¿Qué es la convicción? Que sea convincente. Esos argumentos deben convencer, deben ser tan exactos, tan precisos que deben convencer a la persona. Por ende, debe ser convicción, debe tener convicción. Luego me dice que también debe ser diplomático, debe poseer diplomacia. ¿Por qué? Porque estos discursos argumentativos no deben ser agresivos ni prepotentes. Debemos respetar al oyente de tal manera que no se sienta atacado. Muchas veces muchos oradores caen en la agresividad, caen en la prepotencia, en creerse más que los demás, ¿de acuerdo? Y a eso me lleva el otro punto, que es la humildad. El texto argumentativo, el discurso argumentativo debe ser humilde, es decir, la persona que está dando el discurso argumentativo no debe tener aires de grandeza. Muchas veces los oradores pecan de soberbios, ¿no?
se creen la gran cosa o se creen los sabiondos. Entonces eso no debe tener un discurso argumentativo. Debe tener humildad, debe ser diplomático, debe poseer convicción y debe ser lógico, argumentos bien sustentados, argumentos racionales. Ahora, otro tipo de discurso es el famoso discurso descriptivo. El discurso descriptivo me dice que busca reconstruir lo observado, ¿de acuerdo? Tú describes, ¿qué describes? Lo que has observado, lo que has percibido. Y una descripción me dice que puede ser objetiva cuando nosotros describimos la realidad tal y como es, cuando no ponemos nuestro punto de vista. Lo objetivo, ¿qué cosa es? Cuando tú dices las cosas sin tu punto de vista, sin tu opinión personal. Simplemente me baso a lo que es perceptible. Y a diferencia de una descripción objetiva, va a haber una descripción subjetiva. En este caso de la descripción subjetiva, aquí sí vamos a describir lo estético, lo abstracto, nuestra opinión personal, ¿de acuerdo? Eso es lo subjetivo. Cuando ponemos nosotros nuestra opinión personal sobre la objetividad. Cuando yo digo, este discurso es muy hermoso, es subjetivo, porque para mí puede ser hermoso, pero para la otra persona no. ¿De acuerdo? Entonces debemos tener en cuenta estos tipos de descripción. La descripción objetiva, donde yo me baso a la realidad, donde no pongo mi opinión personal, y la subjetiva, donde yo describo lo psicológico, lo abstracto, lo estético. ¿De acuerdo? Es un tipo de descripción muy distinta a la objetiva. Ahora, dentro de la descripción nosotros vamos a encontrar unas clases de descripción de las personas o de los lugares. Así vamos a encontrar en primer lugar la prosopografía. La prosopografía me dice que consiste en la descripción de rasgos físicos de una persona. Por ejemplo, cuando yo digo, María Fe tiene el cabello largo, es de tez clara, tiene las pestañas cortas, tiene las cejas depiladas. Es una descripción prosopográfica, porque solamente me estoy basando en rasgos físicos de la persona, nada más. Ahora, a diferencia de la prosopografía está la etopeya, que en este caso es una descripción, me dice, psicológica, ¿de acuerdo? O sea, en este caso vamos a describir las emociones, lo que piensa, lo que siente, cómo es psicológicamente la persona o el personaje. Yo puedo decir, ¿no? Reyes es una persona muy amiguera, le gusta salir los sábados, le gusta jugar con sus amigos. Al decir le gusta, son cosas psicológicas, son aspectos psicológicos. Entonces estoy haciendo una etopeya, ¿de acuerdo? Cuando digo, piensa ser profesional cuando acabe la secundaria, piensa ser, es algo abstracto, no se puede percibir, es algo psicológico, eso es una etopeya. Ahora, otro tipo de descripción me dice que es el retrato. El retrato es simplemente una prosopografía más una etopeya. O sea, es una descripción tanto física como psicológica. Es una descripción completa. ¿De acuerdo? Yo describo físicamente y a su vez también describo psicológicamente. Luego tenemos, me dice, la caricatura. La caricatura se caracteriza porque es una descripción burlona o exagerada de la persona. ¿De acuerdo? Esta caricatura se utiliza para burlarse, para exagerar las características en son de mofa. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los tipos de descripción de personajes. Luego vamos a tener, me dice, una descripción de lugares, que es la topografía. Topos, terreno. Entonces, grafos, estudio, topografía. La topografía me dice que dentro del discurso descriptivo, la topografía es una descripción de un lugar. ¿De acuerdo? Entonces, a eso vamos a llamar nosotros topografía. Topos, terreno, grafos, estudio, estudio del terreno. Pero dentro de la descripción, topografía se refiere a la descripción de un lugar. ¿De acuerdo, chicos? Bien, vamos a continuar con nuestros tipos de discurso y vamos a pasar ahora, me dice, al discurso expositivo. El discurso expositivo sencillamente es aquel que da a conocer algún tema en particular. El discurso expositivo se caracteriza porque es netamente objetivo.
explica un tema tal y como es, no pone sus opiniones personales, ¿de acuerdo? Nada de opiniones personales. Por ejemplo, cuando te hablan de los incas fueron tal, 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 simplemente te exponen el tema tal y como es, nada de opiniones personales, se basan a hechos concretos, ¿de acuerdo? Ahora, luego tenemos el texto o el discurso narrativo. En el discurso narrativo sencillamente te dan a conocer o te relatan hechos reales o ficticios. Ficticios, ¿qué cosa significa? Hechos imaginarios, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los tipos de discurso. Acuérdate, argumentativo, descriptivo, expositivo y narrativo, ¿de acuerdo? Y por último, para terminar esta lección de hoy, vamos a reconocer lo que es la oratoria. A la oratoria la vamos a denominar como el arte de hablar con elocuencia. ¿Qué significa elocuencia? Con convencimiento, con facilidad, ¿de acuerdo? Eso es la elocuencia, el hablar con facilidad y con convencimiento. Eso es ser un orador. Ahora, dentro de la oratoria me dice que el orador comúnmente busca persuadir y convencer a las personas. Al hablar con elocuencia, con esa facilidad, con esa simplicidad al momento de expresarte, el orador busca convencerte de algo. O sea, profesor, comúnmente el orador hace discursos argumentativos, comúnmente da sus opiniones o te trata de convencer de algo. Entonces, este orador debe ser elocuente, debe tener facilidad de palabra y facilidad de convencimiento. ¿De acuerdo? Ahora, adicionalmente, acá hay una idea que te vamos a agregar acerca de Platón. Tú sabes que Platón fue un filósofo griego y él decía que la oratoria era el arte de seducir el alma por la palabra. Acuérdate de este conceptito porque ya se ha visto que han tomado en los exámenes de admisión este concepto, ¿no? El arte de seducir el alma. El alma era sinónimo de la mente, ¿de acuerdo? Los antiguos filósofos griegos al alma lo relacionaban con la mente humana, la complejidad de la mente humana. Entonces, para Platón, ser orador significaba seducir, convencer, hacer que tu mente se convenza de lo que la persona o de lo que el orador está diciendo, por la palabra, o sea, usando la palabra, usando un lenguaje verbal. ¿De acuerdo? Entonces acordémonos de ese concepto que nos da Platón acerca de la oratoria. Ahora bien, para terminar vamos a repasar un poquito los tipos de descripción que son preguntas bastante comunes en los exámenes de admisión. Casi en todos los exámenes de admisión se ha visto que te colocan un tipo de descripción y te dicen qué tipo de descripción se ha dado acá. Se ha dado una prosopografía, una etopeya, un retrato, una caricatura o una topografía. Fíjate en esta primera, me dice, Fabricio me hizo entrar a su cuarto. Allí había su cama de 2 plazas, un póster de Mia Khalifa detrás de la puerta, su lámpara de Hello Kitty y su televisor de 45 pulgadas. A simple vista tú te das cuenta que me están describiendo el cuarto de Fabricio. Si me están describiendo el cuarto de Fabricio, el cuarto es un lugar. Si es un lugar, ¿qué tipo de descripción se ha dado? Ah, fácil, profe, pichanga, se ha dado una topografía. Pichanga, fácil, ¿te das cuenta? La segunda me dice, si él es una señorita inocente, sincera, a ella le gusta la salchipapa y sobre todo ir a comer con sus amigos. Mira, me dicen que es inocente, sincera, le gusta la salchipapa y le gusta ir a comer con sus amigos. ¿Me están dando características físicas o psicológicas? Ah, profe, huevo, me están dando características psicológicas. Si me dan características psicológicas, ¿qué será entonces eso? Es una etopeya, ¿de acuerdo? Una etopeya. Y por último, ese muchacho está hecho un fideo de lo flaco que está, parece un trapo escurrido. La forma en cómo lo están describiendo es propia de una caricatura, muy bien, se están burlando, no es una descripción burlesca que están haciendo, por ende es una caricatura, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, con esta parte estamos dando por finalizada lo que es la comunicación oral y ya la siguiente clase se les va a estar tomando una práctica de todos estos temitas que hemos trabajado, ¿de acuerdo, chicos? Les estoy dejando un PDF para que lo puedan imprimir o descargar e imprimir y resolverlo o en su defecto copiarlo en el cuaderno. ¿De acuerdo, chicos? Les habla el profesor Rafael. Nos vemos.